¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco. En esta oportunidad tenemos el honor de conversar con el maestro Marcelo Dantón, quien es pianista y vive en nuestra ciudad. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien por acá, ante la Qué contingencia, bueno, seguimos en cuarentena, qué ¿no? bueno. Sí, sí, Bueno, Marcelo tiene una interesante labor dentro de nuestra región y es un pianista que constantemente está realizando una activa carrera de concertista, él está siendo invitado al extranjero constantemente y vamos a conversar en relación de su quehacer musical en distintos aspectos. Así que de Marcelo les puedo decir que estudió con Rosita Navarrete, en la ciudad de Temuco. Posteriormente entró a la Escuela Artística Armando Dufey. También hizo una pasada por el IMUC, que es el Instituto de Música de la Pontificia Universidad sí, Católica en Santiago, durante el año 2003-2005, Marcelo, ¿cierto? sí. Sí. Posteriormente estudió también ahí estudiaste con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Con Miguel Ángel Jiménez, sí, Claro. Santiago. Posteriormente se traslada al Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Valdivia, donde estudia la etapa superior con Armand Abols. Ahí Ujú. obtiene la licenciatura en interpretación musical mención piano y también 2 años posteriores, el 2014, obtiene el título de intérprete musical con mención en piano en la misma Universidad Austral de Chile. Ha asistido a una serie de seminarios, cursos y ha dado muchos conciertos. Bueno, ahí tú nos vas a ir contando durante la conversación todas tus Ujú. experiencias. Pero vamos a partir por algo primordial, que me imagino que Ujú. te traslada a tu niñez o a tu juventud. ¿Cómo te iniciaste en el piano? ¿O cuál fue el motivo que te llevó a decir, yo en la vida quiero ser pianista? Ya. Mira, lo que yo recuerdo es que desde niño siempre mi madre estuvo muy preocupada de mi formación, no solamente en el colegio, sino que en poder hacer otras actividades. Y en esa oportunidad yo me acuerdo que ella también estaba muy interesada en que yo aprendiera música. Ella había estudiado un poquito de piano en su juventud, pero en algún minuto me quiso picar me quiso como influir el bichito ese de estudiar específicamente piano. Pero en ese minuto entré a la Escuela Artística Armando Dufey, que en ese tiempo era la Escuela de Cultura y Difusión Artística, pero la misma institución pero con otro nombre. Y ahí entré a estudiar guitarra funcional. Y estuve cerca de 4 años estudiando con Alicia Barzúa. Y en Ah. la guitarra funcional uno aprende melodías con canto, con acordes, eso era todo lo que yo hacía. Oye, disculpa que Y te haga ya, un paréntesis, Marcelo, ¿esa escuela ¿sí? artística era la que quedaba en Avenida Alemania, donde está la Copec Ex- actual, o la que está en Rodríguez exactamente. arriba? ¿Esa? No, la que está en Avenida Alemania, la que está ahí Ah, por ya, ejemplo. sí, yo también estuve ahí, Sí. así que tengo gran recuerdo. Ah, ya. Sí. Bueno, ahí yo llegué con 6 años Ah, ya. y empecé a estudiar guitarra funcional. Después, ya cuando cumplí 9 años, 9 casi 10, me quise cambiar de instrumento. Porque la verdad es que la guitarra no me llenaba. Perdón, pero no sé por qué pasaba, que tú eres guitarrista, pero la guitarra no me llenaba. Entonces al final dije, no, yo quiero cambiar de instrumento. La verdad es que no me gustaba cantar. Esa era la cosa. Yo no conocía el mundo de la guitarra clásica. Pero como en la guitarra funcional hay que cantar ¿cómo se llama? Acompañado de acordes por la guitarra y todo, yo quise cambiarme a piano. Y dije, piano. Y justamente en ese intertanto que terminó el año, fuimos a pasar el año nuevo a la casa de un primo en Santiago, con toda mi familia. Y allá tienen un piano. Y mis primos siempre estudiaron desde niño piano. Yo me senté al piano a hacer los típicos juegos así de probar cómo suena el instrumento, por aquí por allá, me enseñaron un par de cosas y yo quedé fascinado. Yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Este es el instrumento que quiero tocar. Así que después al año siguiente, como en el Colegio Bautista había nuestra programática de piano, yo solito fui a conversar con la profesora para ver si es que podía tomar clases y de ahí empezó todo. Muy bien, mire qué interesante la historia. Oye, Sí. Marcelo, en ese tiempo me imagino que cuando estabas estudiando, como buen niño, de repente se pierde la concentración o el entusiasmo. ¿Tú tuviste
episodio de esos o qué consejo le pudieras dar a los chicos para conservar el entusiasmo a la hora de estudiar piano? Yo creo que, a ver, con la guitarra, que era un instrumento, con el trabajo, digamos, de guitarra funcional, porque yo nunca estudié guitarra clásica. No sé cómo es ser guitarrista clásico, pero me encanta la música de la guitarra en todo caso. Pero yo en ese entonces, si no hubiese sido por el apoyo y por el inmenso apoyo de mi mamá, yo jamás podría haber estudiado esos 4 años. Eso lo tengo súper claro. Porque ella se encargaba de ajustar los horarios, de llevarme, de irme a dejar, de irme a buscar, o permitir de que alguien me fuera a buscar, que me fuera a dejar. Siempre se las ingenió ella para que yo pudiera estudiar. Ahora, con respecto al piano, yo estaba tan entusiasmado con el piano, pero embaladísimo, que al final no tuve problemas digamos, de concentrarme. Además que es bien distinta la época de hace, ¿cuánto podríamos decir? Hartos años atrás ya, casi 25 años atrás con hoy día. No había celulares, ¿no? No había celulares, no había YouTube, no había Netflix, no había ninguna de esas cosas. A lo más estaba recién saliendo el Super Nintendo. Me acuerdo, Nintendo, Super Nintendo, estaba el Atari. Entonces las formas de distracción de ese entonces no eran tan instantáneas como hoy en día. Hoy en día tú entras a un celular y es un mundo. Puedes ver series, jugar en línea, ver videos, etcétera. Entonces al final mi distracción, digamos, era la música. Y al final todo se dio para poder estudiar de forma óptima justamente porque no estaban estas tecnologías que a uno lo hacen de repente ser un poquito disperso. Claro. Bueno, imagino que estuviste entrando ya a tus años de maduración como estudiante de música, comenzaste a dar tus primeros conciertos, me imagino. Sí. Y para los estudiantes que puedan estar escuchando esta conversación, este programa, entre comillas, Sí. quizás pudieras contarnos cuál fue tu experiencia y también si le puedes añadir algún consejo a la hora de tocar un instrumento, que tenemos varias instancias para tocar un instrumento. Una es cuando la familia te dice toca algo, después cuando llegas a la escuela y tocas ante tus compañeros, cuando rindes un examen, es otra instancia, o cuando tienes que tocar un concierto en una sala con público abierto a todo público. Y también, si ahondamos un poco más, cuando ya eres profesional, ya tienes que hacer cosas como meterte a un estudio de grabación. Cuéntanos un poco cuáles son para ti, cómo ha sido la experiencia, los sentires con tu instrumento, con la audiencia o sin audiencia, en tu experiencia más bien sensorial quizás respecto a eso. Mira, con respecto a lo primero que me mencionaba, yo creo que hoy en día que tenemos las tecnologías pero a la mano, es cosa de apretar un botón y estamos contactados con el otro lado del mundo, por decir un ejemplo. Creo que sería bueno que los papás pudieran mostrarle a los niños los distintos instrumentos que hay, a través de un video de YouTube, a través de cualquier plataforma de internet que haya, o de repente de un concierto en vivo, alguna presentación. Creo que sería súper importante, porque en mi caso, por ejemplo, a mí me inculcaron la guitarra, pero yo le empecé a perder un poquito el gusto, la guitarra funcional. Y la profesora que yo tenía en ese entonces es una excelente profesora, pero a mí no me llenaba 100%. Entonces, después yo descubrí el piano y para mí fue otra cosa. Entonces, yo creo que quizás por ahí podría ir un poco la cosa. Creo que también lo importante también es lo que inculquen los papás, sobre todo en la niñez, a los hijos, sobre todo el tema de la responsabilidad. Creo que en ese sentido, hasta el día de hoy, bueno, mi madre fue bien insistente con mi crianza en el sentido de preocuparse de que yo pudiera educarme y tratar de explotar todas mis posibilidades. Creo, porque de repente los papás pudieran, por ejemplo, ir a la Universidad Católica, pagar una mensualidad y decir, bueno, estamos en la Universidad Católica, que me lo van a dar todo en bandeja. Pero no es así, porque hay buenos profesores, pero hay una parte, digamos, una cuota que es innegable en cuanto a los papás, que es el que velen que sus hijos practiquen. Porque yo creo que acá en general hay mucho talento, muchísimo,
Entonces hay veces donde los papás se quedan con el talento solamente, pero hay que estudiar, hay que repasar. Y yo creo que a casi todos los niños les gusta la música. No podría decir que hay alguien que no le guste la música, pero cuando ya ese gustito se cambia por la responsabilidad de tener que estudiar, ahí ya como que le empieza a perder un poquito el gusto. Entonces, creo que en esos momentos es importante y es clave ahí lo que puedan hacer los papás. Porque hay mucho material de estudio, mucho material de formación, los profesores, de repente estamos pensando qué le puedo dar a este alumno. Todavía la ventaja de la clase individual, en este caso que es de los instrumentos, que uno se puede enfocar en el alumno. A diferencia del colegio o incluso de la universidad, que uno tiene a 30, 40, 50 alumnos, aquí la clase es personalizada. Sin embargo, creo que es importante también esa responsabilidad de los papás de velar de que los chicos estudien. Eso es importantísimo, sí. Eso es importantísimo. Claro, yo creo que hay que subrayar esto de que el estudio de un instrumento, como sobre todo como el piano, que es como el rey de los instrumentos, necesita una disciplina, y no solamente el piano, el violín, la flauta traversa, todo requiere una disciplina que a veces no se le toma el peso real que tiene esto, porque estudiar un instrumento musical implica desarrollar una lectura musical, empezar a entender las relaciones armónicas, trasladarlas al instrumento, y por otro lado la práctica. Entonces son tantas los lineamientos que hay para aprender, que es necesario que exista una concentración y una disciplina, una constancia. Exactamente, y por ejemplo, estaba participando de unos foros pianísticos que se han realizado en Santiago, también por Zoom, y se hablaba mucho de la importancia de la formación musical, sobre todo en la niñez. Y aquí, claro, nosotros como pianistas, se habló acerca del tema del piano, pero al final es la música, porque, por ejemplo, se hablaba de la importancia que en otros países, por ejemplo, a los niños, no solamente les hacen su clase de instrumentos, sino que también hay clases de lectura, de solfeo, de educación rítmica auditivo, de coro, todas esas cosas que son importantes tratar de explotar desde la niñez, porque son distintas facetas que el niño va a ir desarrollando. Entonces, después, claro, puede pasar que un niño está 5, 6, 7 años estudiando un instrumento y de repente dice, oh, quiero ser profesional, por ejemplo. Entonces, bueno, pero si el niño no ha tenido una formación ideal, o si los padres tampoco han estado dispuestos a darles una formación ideal, entonces hay que empezar a veces prácticamente de cero, o hay que empezar a tratar de tapar esos baches que quedaron en el camino. Por ejemplo, en el caso de los otros instrumentos, los de cuerda, los de viento, siempre tienen la posibilidad de participar de un grupo de cámara, de una orquesta de cámara, una orquesta infantil. Entonces, no es solamente llevarlo a la clase de instrumento o llevarlo a la clase de teoría, sino que también que el niño pueda participar y que los papás también estén dispuestos a hacer que ellos puedan participar de estas instancias grupales que son súper enriquecedoras. Inclusive, independiente de que el estudiante quisiera ser profesional o no, pero de alguna forma esto también enriquece su formación musical. O sea, quizás no vamos a tener puros Claudio Arrau ni nada por el estilo, pero sí va a haber un buen pianista acompañante, va a haber un buen profesor, un buen acompañante de cantante, un buen acompañante de coro, o simplemente puede ser un ingeniero, médico, abogado, profesor de cualquier área, pero que tenga opinión musical, que tenga un buen oído, que tenga gusto por la música, por la buena música. Claro. Eso. Oye, y en relación a un poco a la pregunta que iba a lo sensorial tuyo de un alumno estudiando en un examen, o sea, tocando para un examen o tocando para un concierto, si nos pudieras comentar un poquito más de eso, algunos tips quizás que quizás tienen que ver con el entusiasmo también. Hay muchos alumnos, creo yo, para meternos un poquito en el tema, que toman la instancia del examen o del concierto como un calvario, o sea, una cosa que se van a los nervios cuando debiera ser todo lo contrario, porque están tocando un instrumento que escogieron,
que aman y que si lo están estudiando porque les gusta y escuchan grabaciones de piano y escuchan, pero al momento de los que hubo, algo pasa ahí, algo Claro, algo que quizás en la pedagogía no está, no está inculcada a los alumnos. Pareciera que ese lado de comportamiento humano o psicológico claro, a veces se deja un poco aparte y se le dice nomás, practica harto. Pero a la hora de practicar harto resuelven la cosa y en la casa les sale y en la sala de clase les resulta. Y de repente ante público no pasa nada, es como que hay un bloqueo. ¿Te has fijado que ocurre claro, esto, sí, en la historia de la música? O sea, una cosa de toda la vida. claro. Mira, con respecto a eso, mira, el tema es súper amplio, pero para irnos, digamos, de una forma un poquito específica, hablando acerca de esto, yo también justamente en este último tiempo he participado como oyente en distintos talleres, distintas instancias donde se trata esta temática de los nervios y de todo lo que significa la puesta en escena, la presentación ante público y todo. Y yo creo que hay varios factores. Primero que todo, mi modesta opinión, pero a mí me da la impresión de que de repente la gente está buscando la pastillita mágica que te resuelva todo. Esa problemática, desde la mirada que sea. Y lamentablemente esa pastillita no existe. Por otra parte, hay un tema de inmediatez que hoy en día nos invade a todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera. Quizás los adultos mayores no tanto, porque ellos vienen de una generación en donde todo era a través de procesos a lo largo del tiempo. Pero hoy en día nuestra generación está, encuentro yo, con este afán y con esta ansiedad de que tiene que ser resuelto todo aquí y ahora. Ahora, y eso es imposible. La música es como tú bien sabes, la música es un proceso de años. Con respecto a cómo poder abordar esta situación, siendo que yo escogí un instrumento que me gusta, que lo disfruto, que me da placer, me da gusto tocar. Yo creo que hay varias cosas ahí. Bueno, esos son como los puntos en contra que habría en el tema de la tecnología, que hoy día nos hace pensar que todo tiene que ser súper rápido. Yo creo que ahí hay que sacarse de la mente que este es un tema que toma a veces años. Creo que como consejo, primero que todo, yo creo que es tocar la mayor cantidad de veces posible. A nosotros los pianistas, y si no quiero referirme a otros instrumentos, desconozco cómo es, pero en el caso del piano se nos exige tocar de memoria. Entonces, de repente, yo sé que hay otros músicos que tocan con partitura. Entonces, incluso con el papel al frente se bloquean. Entonces, yo creo que, primero que todo, hay que tocar, y tocar harto. Yo me acuerdo de algunos conciertos, me acuerdo cuando preparé unos conciertos para piano y orquesta, en donde no tenía la posibilidad de tener 5 o 6 preparaciones con orquesta tocando en vivo. Entonces lo que yo hice, me acuerdo que junté a varios compañeros para que me escucharan en el concierto, sin la parte de orquesta. Entonces, para mi examen de título, y siempre para mis exámenes, yo me acuerdo que me conseguía los conciertos, hablaba con universidades, con institutos culturales y todo, porque quiéralo o no, el nervio está, la preocupación está. Entonces, la verdad es que yo creo que mientras más uno se exponga al público, es mucho mejor. Y la desventaja que tenemos todos en general, además, es que tenemos salas con acústica distinta. A veces la iluminación es buena, es más o menos, es mala, te encandila, ilumina bien la partitura, el espacio es chico, es grande, hay mucha gente, hay poca gente. En el caso del piano, a diferencia de otros instrumentos, y quizás aquí podría mencionar el contrabajo, y si es que las percusiones, pero nosotros tenemos que estarnos adecuando al instrumento que hay. Sí. Entonces, eso, a veces el instrumento está afinado, está destemplado, está disparejo, está muy bien. Entonces, son muchas las cosas que nosotros también tenemos que superar a la hora de tocar. O el piano puede ser muy bueno, pero a mí no me gusta. Claro. O no me acomoda, por algún motivo. Entonces, yo creo que eso es otra cosa.
Lo otro es el estudio. Estudiar muy bien una pieza. O sea, yo automáticamente, por ejemplo, si yo pienso en rendir un 100% en mi concierto, tengo que estudiar un 150 o 180%, porque automáticamente por todas estas imponderables, mi nivel de ejecución va a bajar. Si yo estudio un 100%, voy a rendir probablemente un 75, un 80%. En cambio, si yo estudio un 150%, voy a quizás rendir un 90 o 95%. Porque eso yo también se lo trato de inculcar alto a mis alumnos, porque de repente los chiquillos y uno mismo también dicen, bueno, ¿para qué lo voy a estudiar si ya me lo sé? Si ya he logrado un buen nivel, ya lo domino, pero no es tan así. Yo creo que también hay que tener harta paciencia en esto, justamente porque no es una cosa de un día para otro. O sea, tú sabes que uno de repente puede prepararse muy bien y sale con gusto a poco, pucha, yo me preparé tanto y todo, pero la verdad es que estudiar música es una disciplina bastante exigente. Sí. Entonces requiere mucha preparación. Quizás incluso quizás en un momento uno va a un concierto, está con las manos heladas, está con los músculos apretados, le dolió la espalda, durmió mal, peleó en la casa, te sacaste una mala nota, una serie de factores externos a la música que también te pueden afectar. Y una cosa más también que quisiera decir, que yo creo que ya, si es que hay un momento en donde todas estas cosas superan, yo creo que ya uno tendría que pensar, ya en una terapia, así de frente, porque también la música es una disciplina que trabaja mucho con las emociones, con la sensibilidad, y a nosotros como músicos a veces el tema de la estabilidad emocional, a unos más, a otros menos, cuesta. Es justamente, entonces, te iba a interrumpir, quería tocar ese punto, porque creo que toda esta actividad que nosotros desarrollamos, los estudiantes y todo, tiene mucho de tener que controlar o tener que desarrollar una inteligencia emocional. Exactamente. Hay que recordar que el ego a veces está de por medio, sobre todo en los jóvenes. Entonces, ante pequeños errores, personas que se proyectan mucho o esperan mucho de sí mismos, cometen esos errores y el ego se les va de las manos y explotan en ira. Y la inteligencia emocional creo que ahí falla, digamos. O sea, de alguna manera creo que debiera haber en la educación musical algo que te oriente la emocionalidad un poco. Sí, sí, exactamente, porque, bueno, también hay otro tema. Nosotros muchas veces nos comparamos con las grabaciones que aparecen en internet. Claro. Y esas grabaciones muchas veces son editadas, por no decir siempre. Claro, entonces, toda la discografía de los músicos clásicos, dejémoslo ahí para los estudiantes, todas son de un estudio de grabación y todas tienen edición. No hay ninguno que haya tocado de principio a fin, a menos que haya sido un concierto en vivo grabado, que a veces también enterado que tienen edición. Por ejemplo, yo en uno de mis viajes a Alemania, me acuerdo de haber ido a un concierto de John Lee, un pianista que ganó el concurso Chopin, no recuerdo en este minuto en qué año, pero lo ganó y conciertos por aquí, conciertos por allá y todo. Y sabes que yo fui a un concierto en vivo en el Konzerthaus de Berlín y, oye, se equivocaba una Marena Soberana, claro, unas lagunazas. Yo decía, bueno, ¿y él ganó el concurso? Porque son cosas que pasan. Claro. Si uno también es persona. Me imagino que tú también en tus viajes también te has encontrado con conciertos donde tú vas a escuchar y tú dices, bueno, pero es otra cosa lo que yo escucho. Entonces, sucede eso. De repente la vara está muy alta. Claro, hay una tendencia a idealizar un sonido, idealizar una interpretación. Exactamente. Y hay muchos estudiantes que a veces imitan esas cosas. Exactamente. Y lo que tú mencionaste ahora con el tema del ego, eso es un trabajo, pero yo creo que de toda la vida. Porque de repente, por una cosa de egocentrismo, no es que yo no me puedo equivocar, es que como si yo estudié, pongámosle 8 horas en todos estos 3 meses para rendir bien. Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no nos podríamos equivocar?
Yo en Alemania pude estudiar con una profesora, Irmelin Jatkowski, que fue una profesora que fue discípula de Claudia Rauch, y también discípula a sus ayudantes, y fue a distintos seminarios y todo, de Claudia Rauch, de las sonatas de Beethoven, y bueno, seminarios varios que él dio en Alemania y en Europa. Y ella misma me decía, el tema de la música es un proceso. Esto no es de un día para otro, hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar, y lo importante es que uno en el minuto en que toque, dé lo mejor que tiene en el momento. También yo estudié en Valdivia con Arman Abols, y él, me acuerdo que muy generosamente, cuando yo tenía que tocar un concierto, me decía, bueno, anda. Y yo tuve algunas instancias donde algunos profesores me decían, no, pero ¿cómo vas ahí si no estás tocando aquí, no estás tocando allá? Obviamente que yo no iba a dar los conciertos con las notitas así apenas, o sea, ya tenía una propuesta musical. Pero me acuerdo que él me decía, anda nomás. Decía, pero profe, ¿por qué tan fácil me da el permiso para poder ir y todo? Pero si tú estás estudiando para tocar, para eso estás estudiando, y todas las experiencias que tú tengas te van a servir. Claro. Entonces yo creo que lo importante aquí es asumir de que uno se va a equivocar, asumir de que uno no va a dar siempre el 100%. Si es que uno da el 80%, yo creo que ya uno tiene que estar agradecido. Claro. Y tratar de tocar lo mejor posible. Claro. ¿Qué más? Hay también en algunas personas, así, hay como en el imaginario colectivo de que el músico pareciera que es bueno cuando no se equivoca. Cuando todo lo contrario, es la interpretación en la cual está trabajando. O sea, cuál es su capacidad de discurso, cuál es su capacidad de llegada, su carisma musical, ¿sí? Factores y que no tienen que ver justamente con errar la nota, que es justamente ese imaginario de la grabación que es que se trata de llegar. Yo creo que es una trampa, eso es fatal. Para los estudiantes y cualquier músico es fatal. Lo que sí, esta maestra de discípula de Arrau, me acuerdo que me decía de que Arrau incluso a sus 80, a sus 83, a sus 85 años, siempre, y lo dice el libro Conversaciones con Arrau, él no se dejaba de sorprender de todas las cosas que podía aprender. Siempre estaba buscando, siempre estaba buscando la perfección, ese digamos, ese nivel altísimo, inalcanzable de interpretación de una obra. Siempre estaba en búsqueda de, o sea, en ningún momento él dijo, no, yo ya me sé de todas las sonatas de Beethoven, las he grabado tantas veces, las he tocado tantas veces y está lista la cosa. No, él siempre estaba en una constante búsqueda. Y yo creo que ese es o sea, lo decía Claudia Rauch, que grabó prácticamente toda la literatura para piano en distintos, para el sello Philips, para otros sellos también. Entonces, si lo dice alguien así, ¿qué más queda para uno? Y ese es un gran Entonces yo creo que la música es una cosa linda, que también creo que es importante tener ese enfoque. La música es una disciplina que no tiene límites. O sea, uno puede abordar una pieza X y a los 20, a los 30, a los 50, a los 60 años, a los 75, siempre va a haber algo nuevo que se le puede descubrir. Claro, claro. Es un poco como la experiencia del pintor Monet, que decía que cada objeto era distinto a medida que pasaba el día. La experiencia, claro, siendo el mismo objeto, que pintaba un siglo y en la mañana era un objeto, el mediodía era otro, cuando estaba el mismo lugar, solamente que la luz lo hacía cambiar. La música tiene algo parecido, que algo, sobre todo la música cuando se hace música, digamos, porque mucha gente que cree que la música es la partitura, es la grabación, pero cuando la música ocurre en vivo es cuando realmente estamos frente a una obra de arte, frente a la música, ahí está. Y siempre va a ser, esa es la gracia, va a ser distinto en cada presentación, en cada puesta en escena, va a sonar de manera distinta en manos de la misma persona, que es curioso. Exactamente. O en manos de un grupo humano. Es curioso cómo va mutando la música, eso es lo fresco que tiene y esa es la gracia que tiene. O sea, es cosa de escuchar presentaciones en vivo de la misma obra de un intérprete o de otro. Exactamente, y yo distintas. Sí, y yo si le pudiera decir algo a los jóvenes estudiantes, a los niños estudiantes, de sacarse de la cabeza esa cosa de que no me puedo equivocar y que me tiene que salir perfecto. O sea, la perfección es un ideal,
Sí, eso pero no es algo que existe en un 100%. muy grave. Entonces, Y sacarse de la cabeza eso, porque de repente, no, es que tengo que tocar, es que si me equivoco, poco menos que la PDI está esperando a la salida de la sala de conciertos para tomar los presos y hacerle una tremenda... No, o sea, claro, hay que tocar, hay que pasarlo bien, hay que tratar de concentrarse. Ahora, lo que yo mencionaba en algún minuto, si es que hay mucha complicación emocional, yo creo que un coach, una terapia, no está nada de mal. Porque si ya uno pasa al escenario y se bloquea entero y no puede hacer nada, eso ya no es normal. Yo sé que puede sonar muy frívolo decirlo así, pero es que a Raúl, cuando perdió a su maestro Martin Kraus, porque él falleció, y que para Raúl era todo, Martin Kraus, él en un minuto estuvo a punto de dejar el piano. Y fue tanto que lo descolocó a él, porque para él era un padre, Martin Kraus. Lo descolocó pianísticamente, emocionalmente. Él, en su libro también, Conversaciones con Arrau, habla acerca de la... no recuerdo en este minuto, pero él se sometió a una terapia. yeah. Entonces, son pocas las veces donde los músicos hablan acerca de estas cosas. Claro. Digamos, uno ve el resultado muchas veces de lo que hay en el escenario, pero hay todo un tremendo trabajo detrás. Incluso incluye lo que es el trabajo de las emociones, de lo que tú decías hace unos minutos, de la inteligencia emocional. Y no se trata de que uno esté loco o uno esté mal. Quizá uno está mal, pero tampoco está tan mal, sino tiene ciertas cosas que es necesario poder resolver, digamos. Claro. Y a veces los papás, los profesores, los amigos, los familiares, los hermanos, los primos, etcétera, a uno lo pueden llenar de consejos. Pero lamentablemente, a veces uno no escucha. Claro. Entonces ya si uno no escucha a ese entorno, a veces sí va a escuchar a un profesional. Y probablemente va a ser lo mismo que le dicen en la casa o que le dicen los amigos. Uh-huh. Pero yo podría decir eso en resumen, o sea, sacarse ese tema de esa perfección absurda, no quiere decir que uno no quiera tocar bien. No, pero ese afán de que no me puedo equivocar, que esto y que lo otro, que tiene que salir intachable, que me ponga... Yo creo que hay que tocar nomás. Sí, creo que es una trampa ese camino. Claro, y con el tema de la inmediatez, asumir de que el tema del piano, de la música, no es inmediato. Son años y años de trabajo. Bueno, el mismo libro que tú mencionas de Claudio Arrau, de las conversaciones con Claudio Arrau, él dice claramente ahí en una parte de que la música es un camino espinoso. Así es. Es un camino Así es. Que cuesta, digamos. Entonces, sí. Pero la idea no es asustar a los estudiantes, a la gente, sino que más bien mencionar todos estos factores que están, de alguna manera, influyen en la carrera de un músico que se proyecta profesionalmente. Exactamente. No es algo exactamente en el tiempo, es algo que va costando, espinoso, como decía Arrau, pero que trae muchos frutos, mucha felicidad. Me imagino que cuando tú tocas un concierto, la felicidad te invade al final del concierto, ¿cierto? Es que ese momento por el que uno va, tras ese momento de felicidad, de plenitud, de poder, de tener la posibilidad de hacerle un regalo a la gente con algo tan noble como es la música. Eso es muy importante y creo que el camino espinoso vale la pena. De todas formas, o sea, por ejemplo, uno puede estar estudiando, no sé, pongámosle a ver el Emperador de Beethoven o un concierto de Rachmaninoff, y claro, en algún minuto uno puede estar sentirse como con el agua hasta el cuello por lo difícil de las obras, o puede ser un estudio de Chopin o cualquier otra pieza, una sonata, lo que sea. Y uno se puede sentir muy con el agua hasta el cuello con el punto a donde quiero llegar en cuanto al nivel que me pide la misma obra. Pero es un camino que uno disfruta. Claro. Independiente de que, claro, no me resulta este pasaje, estoy mucho tiempo tratando de que me resulte, pero igual uno lo disfruta, lo pasa bien. Son esas cosas lindas que tiene la música, las artes.
Oye, Marcelo, hagamos un giro, mira, de conversación para un poco en la línea del estudiante que se prepara y que después enfrenta público. Es muy habitual en nuestro medio musical de los instrumentos clásicos, ¿cierto? Que se realicen concursos de música. Quisiera saber cuál es tu opinión de los concursos de música, porque hay mucha gente del medio musical que le hace el quite al concurso, que lo ve como una actividad más bien negativa, pero a veces hay gente que también está en el medio académico y que también somete a sus alumnos a que rindan un examen, a que lleguen a una meta. Entonces, creo yo que hay como una contradicción ahí, porque creo que a veces se le ve el lado más malo, digamos, que creo que no hay que verle, sino que tiene muchas cosas buenas. Cuéntanos un poco tu opinión sobre este tipo de actividades. Bueno, yo creo que un concurso es una actividad, una instancia que enriquece muchísimo a los estudiantes, incluso a los músicos profesionales que participan de concursos, de los grandes concursos. Creo que es una instancia muy positiva, porque el concurso, primero que todo, te exige a ti una tremenda preparación. Entonces, tú vas a estudiar más de lo que normalmente estudiarías, partiendo por eso. Segundo, vas a tener un repertorio mucho más logrado que si tú lo rindieras solamente en un examen o incluso para un concierto. Claro. Porque tú sabes que van a haber otras personas también que van a tocar obras del mismo estilo, del mismo periodo, o la hora común que se pide en todos los concursos. Entonces tú sabes que vas a una instancia en donde te van a medir, te van a calificar. Por otra parte, encuentro que es muy positivo que el alumno, que el estudiante pueda saber en qué nivel está. Porque a la hora de ir a un concurso, sin querer, tú estás en un nivel con competidores o con compañeros que participan de tu mismo nivel, y eso al final logra situarte a la par de todos tus otros compañeros y saber en qué lugar estás, en el sentido de cómo estoy haciendo mi trabajo. ¿Estoy bien? ¿Estoy muy bien? ¿Estoy más o menos? Quizás no es lo ideal que estoy haciendo. Entonces yo creo que eso es muy positivo, tanto para el estudiante, para el profesor, para la familia también. Para la familia también. Entonces, yo creo que decirle a un alumno, tienes que ganar, yo creo que no es el ideal. No, claro que no. Por ahí yo creo que podría ir un poquito más la cosa, porque obviamente que todos quieren ganar. O sea, no creo que haya algún profesor que presente a sus alumnos y que no quiera que ganen. Obviamente que los van a preparar para que den lo mejor. Pero yo creo que el concepto debería ser que cada uno vaya a dar lo mejor de sí. Y como consecuencia va a venir el premio, digamos, si es que hay algún premio. Pero, por ejemplo, yo cuando preparo a mis alumnos, porque yo varias veces he enviado, o sea, regularmente envío alumnos a concursos, una de las cosas que yo les digo, sobre todo, si es que hay obras repetidas que tocan los otros compañeros o competidores, no copien nada. Porque cuando uno de repente va a una instancia como esta, uno escucha, por ejemplo, este está tocando la misma sonatina, o este está tocando el mismo estudio. ¡Oh, qué bonito le sale! Yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, no es la instancia para cambiar cosas. Pero a uno le pasa mucho también eso de que de repente, no sé, pues en el caso del piano, este le está poniendo pedal, o está haciendo este rubato, o no está usando pedal, no sé. Entonces yo creo que también eso es como una forma de ver que hay otras personas también que están haciendo lo mismo, que hay otras opciones de interpretación, y que también, a pesar de que hayan otras interpretaciones muy lindas, incluso mejores, yo me mantengo en la propuesta que yo tengo, en ser fiel a lo que yo he preparado en conjunto con mi profesora. Claro. Y yo creo que también le hace bien a la familia, porque de repente, y aquí no quiero sonar tan drástico, pero de repente
en función de lo que conversábamos hace unos minutos atrás, se sobrevalora mucho al estudiante. Entonces hay todo un estudio, una preparación que hay por detrás. Entonces de repente los padres incluso creen que solamente con el talento basta. Claro. Entonces yo creo que tener instancias en donde hay como concurso, en donde hay mucha gente que está a la par de uno, creo que es súper positivo. Porque ahí ya uno se da cuenta, no es solamente mi hijo, sino que son varios más, 8, 10, 15 más, que están en la misma. Y eso yo creo que también es súper positivo, para hacer también el tema del estudio, de la preparación musical un poquito más centrado. No pensar solamente de que, mi hijo es poco menos que el iluminado, sino que hay mucho talento en general, hay muchos chicos que están estudiando. Yo creo que por esos motivos es muy positivo poder, por ejemplo, ir a un concurso. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Buenísima la conversación, está bastante entretenido. Oye, Super, gracias. Sí, Marcelo, buena pregunta. Yo sé que, bueno, tú en tu calidad de concertista te ha tocado viajar mucho, sí. Constantemente estás yendo dentro de Latinoamérica, también has ido a Europa, y quería preguntarte en relación a los medios, a estos ecosistemas musicales que hay. Uh-huh. ¿Dónde crees tú que se valora más la actividad, el oficio de un intérprete? ¿Más bien en Latinoamérica, en Europa? ¿O cuáles son las diferencias que tú notas, digamos, en el público, en los medios de prensa, en la difusión que se le puede hacer a estos conciertos? Ya sean conciertos tuyos u otros que te haya tocado ver, digamos. Sí. Bueno, es muy buena pregunta. Y lo típico que uno hace es, sin querer, fíjate, uno se compara, por ejemplo, con Europa, pero tenemos más de 400 años de diferencia en cuanto a nuestro desarrollo, en cuanto a nuestro avance. Entonces, muchas veces nosotros, sin querer queriendo, como que nos ponemos a la altura de... Yo creo que en Europa, lógicamente, que se valora mucho más el tema de la música, de las artes, porque todo esto también viene desde allá. Además que Europa, tú sabes que ha pasado por un montón de procesos políticos, religiosos, de toda índole. 2 guerras mundiales, entonces ya es distinto el contexto. Además que todos estos músicos vienen de allá, los instrumentos, la mayoría se confeccionaron allá, se van desarrollando, entonces... yo creo que también hay un valor distinto en cuanto a la música allá, porque también saben todo lo que significa prepararse para poder llegar a un nivel, digamos, óptimo, no maravilloso, pero sí un nivel óptimo, digamos, como músico. Una de las cosas que me impactó allá es la gran cantidad de conciertos y de actividades culturales. O sea, tienes ópera, tienes ballet, concierto sinfónico coral, música de cámara, piano solo, contemporáneo, música antigua, etcétera. Y me acuerdo en Berlín, a ver, la primera vez que fui, me acuerdo que en una librería, y en varios puntos de la ciudad, repartían unos libritos que eran como de 100 páginas, donde aparecía toda la cartelera musical del mes. Entonces era muy caro. Entonces, por ejemplo, imagínate que de lunes a domingo tienes promedio cerca de 10, 12 conciertos diarios. Sí. Entonces, un día yo me acuerdo, tenía, no sé, un concierto de trío con piano. Otro había de música barroca. Otro, no sé, la Sinfonía de Mahler. El mismo día. Después, canto y piano, órgano y piano. Recital de piano solo y todas esas propuestas en un día. Y no estoy contando la ópera, porque en la ópera ahí todos los días, no sé, pongámosle del 1 al 10 de octubre la Traviata, después el 12 hasta el 18 Tristán y Isolda de Wagner, y así. Entonces hay un medio muy rico, por supuesto, pero yo creo que es porque también lleva mucho tiempo, años con la música. Lo que sucede aquí en Latinoamérica y en particular en Chile, yo creo que hay un buen despertar musical y artístico, porque el Chile
de hace unos 20 años atrás, año 2000, año 95, no sé, no es el mismo de hoy en día en el sentido artístico. Son muchas las orquestas que hay, infantiles, juveniles, muchas las posibilidades de poder estudiar instrumentos. Ahora en los colegios también incluyen la enseñanza instrumental como parte de la formación de los niños. Hay muchos estudios que vienen años de años, por supuesto, pero acá han llegado, bueno, en el momento que tenías que llegar, y se descubren todos los beneficios de la música en quien la practica. Sobre todo en los niños, en los jóvenes, todas las herramientas que pueden adquirir a través del estudio de un instrumento. Entonces, también eso hace que la gente sea mucho más consciente del valor que tiene la música, del valor que tienen las artes. Y yo podría decir buenamente que en ese sentido, gracias a Dios, el piano está muy bien parado a nivel nacional como instrumento. Sé que también en la guitarra hay muy buenos maestros también a nivel nacional que hacen un tremendo aporte en la música, y así también en los otros instrumentos. Entonces no podría hablar tanto al detalle del resto porque lo desconozco, pero en el caso del piano hay un muy buen trabajo que se viene años de años. De hecho, acá en Temuco, el año pasado estuvo el Blanco y Negro, donde recordamos a todas las maestras que han estado por muchos años formando estudiantes de piano. Entonces, es una tradición que viene hace mucho tiempo, y a la vez yo creo que también por todos estos beneficios que trae la música, cada vez está siendo más valorada. Súper. Bueno, hoy estamos más o menos llegando al tiempo límite. Uh-huh. Te quería hacer una última pregunta, Marcelo. Sí. Que va un poco ligado a lo que estábamos conversando. Más bien, ¿cómo es tu experiencia, cómo fue tu experiencia de tocar en el extranjero? O quizás puedes hablar de tus primeros viajes que hiciste al extranjero, las primeras veces que Uh-huh. y darle un consejo a las nuevas generaciones. Ahí nosotros tenemos muchos, en el país tenemos muchos egresados de piano o de Uh-huh. cualquier otro instrumento, que a veces quedan con el título y no saben cómo armar su carrera, digamos. Cómo enviar una carta, cómo conseguir un concierto. Tú en ese sentido creo que eres un experto, que nos pudiera dar un consejo a los alumnos de qué es lo que tienen que hacer, porque en realidad, aunque se hayan sacado un 7 y tengan la distinción máxima, nadie los va a ir a buscar a su casa para ir a dar conciertos. Entonces, ese es un tema. Entonces, quizás nos pudieras contar un poquito de eso, de tus primeras experiencias en el extranjero, tus primeros conciertos, y un consejo para las nuevas generaciones. Bueno, gracias. Mira, con respecto a eso, yo podría decir de que, voy a ocupar una palabra, yo soy bien busquilla. Yo soy una persona que, para los que me conocen, para los amigos quizás que van a escuchar esto, saben que yo soy bien busquilla, que soy bien inquieto, que soy bien proactivo, digamos, en esas cosas. Justamente yo no estoy esperando a que me llegue la carta a la casa aquí para gestionar, para que me inviten a tocar. Hay varios factores. Primero, yo creo que es clave el entorno en el cual uno trata de desenvolverse o por quién se rodea. Yo me recuerdo que para el primer viaje a Alemania, Yolanda Andrade, la secretaria del coro de la Universidad Austral, me dio el contacto de un matrimonio en Berlín para poder llegar. Era mi primera vez que yo viajaba fuera de Latinoamérica, ni siquiera hasta la fecha, nunca he ido a Estados Unidos, porque no se ha dado. Y me acuerdo que en ese entonces ella me recomendó un matrimonio amigo que está en Berlín, y ellos me ayudaron mucho. También en ese entonces estaba Mahani Teave. Me acuerdo que fue muy divertido porque cuando yo iba viajamos en el mismo vuelo desde Santiago hasta París, que era mi primera escala. Y de repente yo la veo sentada, Mahani, y me mira, hola Marcelo, ¿cómo estás? Y nos fuimos cotorreando prácticamente todo el viaje. Y ahí ella también me ayudó mucho, me recuerdo, no, yo te presto piano, anda a estudiar a mi casa, no hay ningún problema, bla, 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 bla.
Y también recuerdo que una profesora de canto, que está jubilada, Isabel Van Baren, que vive acá en Temuco, la muy conocida Chabuca, ella me dio el contacto de su hija que vive en Berlín. Entonces por ahí yo he ido creando redes, tratando de conversar con personas, o sea, no es que yo vaya y lo primero que le diga, hola, soy Marcelo, soy chileno, ¿tiene una sala de conciertos donde yo pueda tocar? No, pero sí trato de crear redes, de ir conversando con personas, de ir viendo las posibilidades. Creo que en Europa en general es mucho más posible hacer un concierto que acá, porque allá todas las iglesias tienen pianos y tienen buenos pianos. Yo me acuerdo que el primer concierto que di en Berlín fue en una iglesia bautista que tenía un Bechstein de cola entera. Entonces, y era un piano que estaba funcionando, pero maravillosamente. También allá hay bibliotecas, hay salones grandes, pequeños, que tienen su piano de cola. Entonces yo creo que son muchas las instancias donde uno puede tocar. Pero hay que estar ahí, digamos, siendo busquilla, yo creo, llamando, mandando mails, teniendo videos o teniendo audios del trabajo que uno realiza, ojalá el currículum traducido al inglés, por lo menos. Por ejemplo, si uno va a otro país que sea más apegado a su idioma, como por ejemplo Francia, no sé qué otro país, ahí ojalá tenerlo en francés. Creo que todas esas cosas son importantes. También lo ideal es manejar otro idioma. Yo hablo inglés, entonces por ahí también me las puedo arreglar para poder gestionar los conciertos. Creo que allá hay muchas más posibilidades, por lo mismo, porque hay muchas más instancias que están abiertas a poder realizar actividades de tipo de concierto. ¿Qué más podría decir? Yo creo que hay que tener harta paciencia y hay que trabajar harto también, porque la experiencia ya tocando ha sido muy buena, porque también yo noto que por esto mismo que conversábamos acerca de la tradición que lleva la música, la gente también tiene un valor distinto hacia el artista, tiene una disposición distinta. Entonces, también es más exigente. Porque claro, porque en cada casa tú sabes que por lo menos hay un piano, hay un violín, una guitarra, alguien ha participado de un coro, alguien ha participado de alguna orquesta, en su juventud, en su niñez, en la etapa que haya sido. Yo me recuerdo que una chelista alemana, Gabriele Beyer, que es de acá de Temuco, me acuerdo que ella me contaba de que en uno de sus viajes fue para allá a una iglesia y tenían que preparar una cantata de Bach para Navidad. Y en la iglesia tenían las partituras para que la gente las fuera a buscar. Iban a hacer como 3 o 4 ensayos y de ahí listo el concierto. Entonces, para tener, digamos, digamos una preparación, cosa de que tú puedas ir al lugar que sea a buscar una partitura y tú mismo te la estudias y después 3, 4 ensayos y listo, es porque realmente tiene que haber una tremenda tradición, digamos, de musical. Entonces, yo creo que eso también hace a la vez que la gente naturalmente va a ir a un concierto con otra disposición, con un oído un poquito más preparado, más educado. O sea, imagínate acá, uno da un concierto en Latinoamérica o lo da en Chile, y quizás nos falta la persona que va con la partitura en mano, a ver en qué se equivoca uno. ¿Cuánto más puede ser allá? Claro. Entonces, en ese sentido también, digamos, es más exigente, porque no es que uno se prepare mal para los conciertos acá, pero allá el público es distinto, está más acostumbrado a toda esta actividad cultural, toda esta actividad musical. Entonces, el público, ante la preparación que uno tiene, reacciona de forma distinta. Entonces, la preparación tiene que ser súper óptima, porque además allá, a diferencia de, tú lo sabes también, allá, además de cómo se llama, de quizás lo bueno o lo amable que pueden ser para dejarte dar un concierto, también ellos no tienen pelos en la lengua para decirle, sabe que el concierto que usted dio no me gustó. No lo puedo permitir más acá dando un recital. Porque en ese sentido, los europeos son francos y a veces duramente francos. Entonces, la preparación que uno debe tener, yo creo que es la más óptima. Y lo otro es tener paciencia en el proceso, porque también no es fácil conseguir su lugar donde uno pueda tocar.
A veces hay que estar mandando correos, hay que estar esperando las respuestas, como te decía, a uno le piden un video o un currículum, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Alemania quizás yo puedo mandar un currículum en inglés, pero si el alemán es muy apegado a su lengua, decir, no, este no sabe hablar inglés, perdón, no sabe hablar alemán, no lo considero. Y muy respetuosamente te dicen y responden los mails buenamente, señor Danton, sabe que por el momento no nos interesa su propuesta. Muchas gracias por habernos contactado, que tenga buen día. Ahora, con respecto a eso, creo que también, si pudiera agregar algo más, buenamente como lo conversaban también en algún minuto, la música creo que cada vez está adquiriendo mayor fuerza, y todo el tema de que el mundo esté más globalizado también permite que desde aquí mismo, desde Temuco, en mi caso, desde Temuco yo pueda organizar una gira de conciertos, digamos, en Europa. Entonces, creo que eso también es una cosa muy, muy positiva, y también es positivo el saber a través de toda esta globalización de que el músico no solamente se puede, porque de repente quizás la música también está un poco valorada acá, y lo típico que dicen, no, es que aquí la valoramos poco, pero en Europa, en otros países la valoran más. Yo creo que hoy en día la música cada vez está agarrando mayor fuerza, y es muy bueno ver que también para los músicos están las posibilidades, por ejemplo, no solamente tener un pregrado, sino que posgrados y varios posgrados. O sea, la preparación musical que uno puede alcanzar es de un nivel muy alto, y hasta ser doctores y postdoctores. Entonces, de repente quizás para la persona que esté escuchando y que dice, no, que el típico prejuicio del músico, o sea, hoy en día el músico puede llegar a un nivel académico altísimo, independiente de los grados que pueda alcanzar a obtener, pero están las posibilidades. Entonces, también por ahí quizá se puede pensar, no, que la música no te va a dar de comer, no ¿cómo se llama? No te va a permitir tener un buen vivir y todo. O sea, yo he conocido músicos que viven muy bien acá en Chile, que viven muy bien, que tienen buena situación, que viven en el barrio alto, Santiago y todo. Entonces, incluso músicos estudiantes que ya tienen sus vehículos, que ya han comprado un departamento y están pagando dividendos. Entonces yo creo que hoy en día la música también acá en Latinoamérica, si bien es cierto allá en Alemania o en Europa puede estar mucho más valorada, acá está agarrando también harta fuerza. O sea, al punto de que hay músicos, como te digo, que tienen ese tipo de situación económica. Y otra cosa que también quisiera agregar, también, de esto ya es para filosofar quizá un poquito más, pero ¿cuál es nuestro norte en el sentido de qué es lo que valoramos más? Yo sé que una situación económica buena puede ser, valga la redundancia, muy buena, pero ¿es todo solamente plata? O sea, yo he conocido familias que están forradas en plata y tienen puros problemas. Entonces hay veces donde también a los chicos, no es que estudie algo que te dé dinero, pero yo creo que el dinero no es la felicidad, la complementa, pero solamente la complementa. Entonces, visto desde ese punto de vista, creo que la música está agarrando cada vez más fuerza. Y lo otro que podría decir también, yo creo que es importante tocar mucho y llevar un repertorio muy bien preparado allá. Acá uno tiene las posibilidades también de poder tener un piano al alcance, pero allá en Europa muchas veces para nosotros los pianistas significa que tenemos que arrendar un estudio de piano, que a veces eso va a costar 10 euros la hora, que en este minuto estamos hablando serán como cerca de 8.500, 9.000 pesos la hora. Y uno sabe que en una hora uno no consigue mucho. Entonces yo creo que para dar los conciertos allá uno tiene que también ir muy bien preparado acá. O sea, estar dispuesto a que van a haber días que quizá uno va a estudiar 2 horas, o a veces quizá que ni siquiera va a estudiar. Pero ir bien preparado con un repertorio que ojalá uno lo haya tocado por lo menos unas 4 o 5 veces antes de ir a tocar allá. Oye, en relación al repertorio, he conversado con algunos otros pianistas que es bueno a veces llevar, sobre todo Alemania, llevar un repertorio latinoamericano, algo como parece que les gusta mucho esa música, ¿no? Les encanta. Les encanta. De hecho, hay mucho músico
docto, digamos, que hacen sus temporadas de música con tangos, con boleros, Claro. con música latinoamericana, compositores chilenos también, en nuestro caso. También les gusta mucho Ginastera, Villalobos, etcétera. Entonces creo que es súper positivo eso, Ya. también. Se genera un diálogo ahí. Sí. Qué bueno. Así que yo creo que como que por ahí va un poco la cosa. Sí. Qué bien, yo quisiera añadir un poco agarrándome de lo que tú dijiste, de que uno se prepara un 100% para un concierto y responde más bien un 75%, y eso hay que esperarlo y hay que aceptarlo. Yo creo que a la hora de los jóvenes, de que cuando quieren conseguir conciertos, no necesariamente en Europa, quizás puede ser en su misma ciudad o en su país, deben también hacer una especie de esfuerzo parecido. Enviar 100 mails para que le respondan 15. Y es más grande la brecha, pero creo que hay que tocar muchas puertas para que se abran muy pocas, pero se abren. Porque hay personas que, de los jóvenes, algunos envían 1 o 2 mails y les dicen que no y se van de nuevo al fracaso, al tiro, como Se desaniman. claro, no resultó. Y caen en un círculo vicioso y que es re complicado. Yo creo que ahí, claro, justamente es importante, primero que todo, ojalá haber tocado varias veces el programa acá en Chile y en conciertos. Yo he tocado en todo tipo de instancias, y en conciertos gratuitos, en conciertos donde me ha pagado un poco, más o menos, y harto. Pero la ganancia que hay detrás de poder tocar un programa en público, la verdad es que no, como se dice, no tiene precio. No tiene precio. Entonces, al final yo creo que toda esa preparación también que uno lo hace sin querer, yo toco en público porque me gusta, porque lo paso bien, aunque de repente, claro, el nervio me invade minutos antes de entrar, y en algún momento digo, chuta, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué acá? Pero trato de olvidarme rápidamente de eso, tener fe y tocar. Pero yo creo que, y hay conciertos donde yo voy, y ojalá que aquí no me linchen, pero hay conciertos donde yo voy y digo, ¿sabes qué? No, yo no estoy en un 100%, estoy en un 80%, en un 75%. Voy a tocar igual, voy a dar lo mejor. Y hay veces donde de estar concientizado en eso mismo, que sin querer tú das más que el 75%, das un 80%, un 83%. ¿Sí? Una cosa importante que creo yo es estar muy, muy relajado corporalmente, muy relajado, de aquí y de acá. Eso es una cosa súper importante para poder pasar. O sea, si yo estoy pensando, oh, que me voy a equivocar, que nervios, que va a venir este, que va a venir este otro, no. Es el tema del ego. Claro. Entonces, creo que es muy importante poder considerar eso, tocar mucho. Porque la preparación para tocar, yo creo que en todo lugar. Hoy en día también el público que tenemos en Temuco y en general, yo creo que es un público bastante educado musicalmente hablando. Uh-huh. Y quizás desde hace muchos años, porque también en Temuco, si uno empieza a indagar la historia de Temuco, o sea, la Orquesta Filarmónica no nació hace de 10, 15 años atrás. No, viene desde hace muchos años con el esfuerzo de muchos músicos, de muchos directores que estaban ad honorem, que le pagaban poco, más o menos, consiguiendo salas. Entonces Temuco tiene una tradición tremenda musical. Por lo mismo yo creo que hay gente que está instruida y va a los conciertos con un oído que puede opinar también. Claro. Entonces, o que puede gozar de una música, no sé, pues tipo Debussy o Bartók o Prokofiev, no sé. Pero yo creo que eso también es importante. Bueno, Marcelo, mira, interesante todo lo que hemos conversado. Sí. Yo te agradezco que nos hayas dado este espacio para conversar y transmitirle tu experiencia musical a los estudiantes y al medio musical. Que te conozcan más allá de solamente tocar el piano, porque tú siempre estás tocando
Pero es interesante saber lo que tú opinas respecto a la música y respecto a la educación musical. Así que te doy nuevamente las gracias por este espacio de conversación y espero que nos veamos pronto. Sí, muchas gracias a ti, Fernando, por la iniciativa y por la invitación. Ha sido un gusto compartir y espero que lo que hayamos conversado, lo que yo haya podido compartir también pueda contribuir a quien escucha, a quien va a escuchar esta conversación. Así será. Bien, maestro. Nos vemos la próxima. Nos vemos, maestro, que esté bien. Chao, chao. Chao.